Ok, bueno, vamos a empezar con la última exposición, jóvenes. Los integrantes de la exposición del grupo de hoy son Campero Leonel, que ya ingresó, ¿o no? Sí, listen. ¿Cómo está? Cuevas Aguirre Maura, ¿está? Sí, Lisen. Y Ana Yamile Putaré. Ok, bueno, vamos a decir lo siguiente. En este último capítulo, lo que vamos a ver es a partir de lo que fue asumir su segundo mandato, Goni Sánchez de Lozada, y obviamente todos los conflictos que se suscitaron a partir de los movimientos, bueno, las medidas de política que estuvieron implementando durante ese gobierno y el que se dé el primer gobierno de Evo Morales Jaima. Entonces voy a ceder la palabra a los integrantes de este grupo para que empiece la exposición. Adelante, jóvenes. Bueno, licenciada, nosotros vamos a nosotros somos el siguiente grupo que nos tocó exponer. Vamos a hablar del tema de la crisis sociopolítica y del estado de emergencia de los movimientos sociales, agotamiento del modelo, transición democrática y nuevo mercado constitucional. Contexto de crisis y continuidad democrática. En el 2002 y el proceso de las elecciones generales de junio se caracterizó en la campaña electoral de la denominada Guerra Sucia, especialmente entre las dos fuerzas políticas con preferencia electoral en las elecciones, así como la participación de importantes sectores sociales no tradicionales que le dieron un matiz distinto a este proceso. Las elecciones concluyeron con un triunfo estrecho a favor del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a la cabeza de su partido del MNR, seguido como la segunda fuerza de importancia que era el movimiento al socialismo. Siguiente diapositiva. Crisis política y económica social. La profundización de la crisis política y económica social atada a la incoherencia de la gestión pública en correspondencia con el coheteo político de los cargos públicos, rápidamente descargó al gobierno y frente a medidas económicas como el impuestazo, incremento de los precios de los combustibles, las movilizaciones sociales en octubre, la masacre de los ciudadanos en áreas que fueron rurales y urbanas. Y en la Agenda 2003 se expresaba una clara demanda y señala a cambio de la Asamblea Constituyente, defensa de los recursos naturales, principalmente a través de la recuperación de los hidrocarburos y el gas para el Estado boliviano, además de otros aspectos estructurales como la tierra y el territorio, recursos hídricos y la demanda de autonomías. Siguiente diapositiva. Bajo circunstancias de una profunda crisis política y riesgos a mayor violencia y confrontación social, el país encontró como salida pacífica y democrática constitucional la sucesión presidencial. El presidente Carlos de Mesa asumió a la carga de la República en el periodo 2003-2005. Y en las elecciones nacionales del 18 de diciembre de 2005 se dio las elecciones nacionales el 18 de diciembre
del 2005 expresaron una voluntad democrática del pueblo boliviano con una amplia concurrencia que se dio ganando el MAS con un 53.4%, que marcó un gran respaldo de algunos sectores que se dieron una gran parte del territorio, como lo podemos ver aquí en la imagen, la parte la que está marcado con rojo, tenía marcada con más fuerza en esa parte del territorio. Siguiente diapositiva. La agenda política continuó con el referendo autonómico en julio de 2016, los referéndums sobre los estatutos autonómicos departamentales impulsados por la oposición, encarnada principalmente por las prefecturas de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando y sus respectivos comités cívicos. El referéndum revocatorio para presidente y prefecto, el referéndum constitucional y aprobación de la nueva CPE y decisión de una extensión máxima de la propiedad agraria hasta 5.000 hectáreas. Siguiente diapositiva. Ya. Ahí. Modelo de desarrollo caracterizado por el gobierno como el desmontaje del colonialismo y el modelo neoliberal, la recuperación de los recursos naturales por parte del Estado, principalmente hidrocarburos, y el fortalecimiento y participación del Estado en la economía y desarrollo del país. Los principales rasgos de nueva propuesta que expresan denominan el Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2006-2010, Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien, del gobierno Evo Morales. Crecimiento positivo, aunque moderado, del PIB. Las exportaciones tuvieron un significativo crecimiento. El auge económico ha permitido al gobierno dar continuidad e impulsar una serie de bonos orientados a beneficiar a sectores vulnerables de la población. Bueno, yo le voy a hablar sobre la revisión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, que era la BRP 2004-2007, hacia las metas del milenio. Según la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, que era la UDAPE, y las organizaciones involucradas en el proceso de la EBRP, surgió con la necesidad de salir de la crisis que estaba atravesando la economía nacional y dirigirlas hacia el desarrollo del milenio. Entre los principales logros que resaltaban de este proceso se encuentran lo que es la promulgación de la Ley del Diálogo Nacional, que garantizaba la participación de la sociedad en el proceso de formación de políticas públicas, el establecimiento de un marco institucional con el DUF, que era el Directorio Único de Fondos, y sus dos instrumentos, que era el FPS, que era el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, y el FNDR, que era el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para la asignación de recursos para la lucha contra la pobreza, y la continuidad de una inversión progresiva de recursos hacia los sectores de educación, salud e infraestructura social y productiva. También entre las críticas se anotan la limitada voluntad política, compromiso y capacidad real del gobierno entre Banzer y Quiroga, que para responder a las demandas que surgieron con la consulta, con el protagonismo asumido por la cooperación internacional y la Iglesia Católica, estaban los objetivos de la EBRP, que resultaban ambiciosos y no se contaban con enfoques claros sobre cómo operativizar la cooperación de los grupos marginalizados que se encontraban las mujeres, los indígenas y los jóvenes, y el documento final no reflejaba las demandas expresadas por la sociedad civil
y legitimaba las líneas de inversión y gastos corrientes vigentes. También estaba lo que era el diálogo nacional, que no estableció la participación de las mujeres en el proceso de los niveles departamental y nacional. Siguiente, por favor. Ya, en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se realizó lo que fue la revisión de la EBRP, que fue puesta en consideración internacional en el 15 Grupo Consultivo París, en donde en La Paz se llevaban las movilizaciones de octubre de 2003 y días previos a la caída de este gobierno. La EBRP marcará una línea demandada por los diferentes actores sociales y que tiene que ver con la necesidad de priorizar en la agenda nacional los temas económicos, productivos y la generación de empleo e ingresos. La estrategia tenía un plazo de ejecución de 4 años, en donde el resultado del proceso de diálogo fue una visualización de la demanda del sector al sector privado, donde del gobierno central hacia los gobiernos municipales. También alineaba la política social y económica del logro de las metas del milenio. Su atención se concentraba más que todo en el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa productiva en el marco del desarrollo de base ancha. Y también establecía metas de mediano y largo plazo al 2015, en donde los procesos diferenciados y participativos de implementación e instrumentos fiscales, institucionales y de monitoreo al nuevo enfoque estratégico. Y ya entrando al gobierno de Carlos Mesa, la realización de un nuevo diálogo nacional en 2004, Bolivia Productiva de la DNBP tuvo el propósito de revisar la EBRP y basarla en el impulso a las estrategias productivas integrales que fue la EPIS, y un resultado de este proceso fue el desarrollo de la Estrategia Nacional del Desarrollo Agropecuario Rural, que es el ENDAR, que fue promulgado por el ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, que fue la MACA. El enfoque fue desarrollado por el ENDAR en el caso de la generación de riquezas como medio para salir de la pobreza. Y uno de los resultados esperados de la ENDAR era el de desarrollar cadenas productivas orientadas al mercado. Esta propuesta tomó insumo del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad, que fue la SBPC, en el cual se creó a finales del 2001 y definió la formación de acuerdos bolivianos de competitividad a sus compromisos, que eran las actividades, los fondos, las responsabilidades entre agentes privados y públicos. Siguiente, por favor. Bueno, en el Plan General de Desarrollo Económico y Social y el Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien, dentro del 2006 y 2011. Siguiente, por favor. Ya. Aquí en el gobierno de Evo Morales se formula el Plan de Desarrollo, que fue entre el 2006 y 2010, para vivir bien, que considera que la desigualdad y la exclusión social como producto del colonialismo hacen parte del patrón primario exportador y del neoliberalismo. Con las políticas de ajuste se introdujo la reducción de la pobreza como un objetivo de las políticas públicas, cuyo cumplimiento fue la cooperación externa, los organismos multilaterales y los convenios bilaterales al logro introducido en necesidades básicas insatisfechas, luego en indicadores del desarrollo humano y los objetivos del milenio y la red de protección social. Dentro del carácter puntual de los proyectos de desarrollo financiados por la cooperación externa, dio lugar a la conformación de unidades sujetas a los objetivos de los proyectos, la ejecución de proyectos fragmentados y dispersos que no resolvió el problema, pero sí contribuyó
al debilitamiento del Estado, dentro del proyecto del desarrollo significaron una inyección externa de los recursos financieros y tecnológicos que no se tradujo en desarrollo, sino en gasto ineficiente de ahorro externo. Luego el PND asume un rol como protagonista del desarrollo en un sentido económico y social, poniendo una énfasis en la búsqueda de equilibrio entre economía estatal, comunitaria mixta y la economía privada, en donde busca impulsar una denominada economía plural y modifica el desarrollo economicista hacia un paradigma desarrollado por las culturas indígenas y originarias del país, que se basaba en la acumulación de bienes, la satisfacción de aspectos subjetivos, espirituales y emocionales, que se había reflejado dentro del sector agropecuario con el viraje de cadenas productivas de agroexportación hacia los llamados complejos productivos integrales. Luego el PND fue presentado en junio del 2006, en donde se propone consolidar la llamada revolución cultural y democrática y la nacionalización de los hidrocarburos, entre otras medidas. Siguiente, por favor. Bueno, en el largo plazo, el PND propone la configuración de una Bolivia digna, de toda erradicación de pobreza, de toda forma de exclusión, discriminación, marginación y explotación, en pleno ejercicio de derechos sociales, culturales y económicos, patrón equitativo de distribución del ingreso y riqueza en el marco de la solidaridad y reciprocidad y con una en menor riesgo, democrática y participativa en la sociedad plurinacional y comunitaria, en donde el pueblo ejerce poder político desde la región y revoca mandato. Productiva porque transforma y diversifica a su matriz productiva en el marco del patrón del desarrollo, en donde impulsa complejos productivos y la industrialización de los recursos y genera valor agregado a sus exportaciones con el apoyo del Estado promotor, y soberana porque toma decisiones propias y autónomas en relaciones dignas y armónicas de equilibrio del contexto mundial. Bueno, continuando, vamos a ver el énfasis en la gestión pública, responsabilidad compartida, desarrollo regional, municipal e interculturalidad. A pesar de la crisis en el país, la GTZ continuó con el asesoramiento en el diseño de los planes y las estrategias nacionales. Apoyó al proceso de formulación de las estrategias. Estuvo en su debate, en su implementación. De ahí salen temas como el de género y pobreza. También apoyó en aspectos metodológicos y de sistematización al proceso de diálogo nacional Bolivia Productiva, con aportes de cómo organizar espacios de diálogo, encuentros entre Estado y sociedad civil. Era una fase de planificación participativa, pero no había el nexo entre el diálogo y la posterior infiltración de los resultados en la agenda política y la agenda de la administración pública. Siguiente, por favor. La GTZ priorizó los ámbitos subnacionales en sus diferentes niveles, aportó con insumos y propuestas a las políticas públicas, contribuciones conceptuales y metodológicas sobre el ciclo corto de la planificación prefectural. Tomó en cuenta las líneas estrategias del Plan General de Desarrollo Económico Social. Las entidades públicas elaboraron y concertaron el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social para el periodo 2003 al 2007. ¿Qué consideraba el corto, que es el ciclo corto de la planificación prefectural? Consideraba 5 fases. En la fase 1
la organización del proceso por parte de los equipos técnicos de las prefecturas. En la fase 2, la definición de la visión y ejes del desarrollo por parte de los actores regionales. En la fase 3, consideraba las definiciones de los objetivos y políticas de desarrollo. Y en la fase 4, el establecimiento de programas, presupuestos y pactos, fase que los actores políticos, institucionales y sociales acuerdan responsabilidades en el logro de la ejecución de los objetivos y las políticas de desarrollo definidas. Y por último, en el 5, mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados. Siguiente, por favor. Entre sus aportes se tuvo aportes a la planificación y concentración de 2 regiones en el Chaco y en el norte de Potosí. En el Chaco se establecieron 5 áreas de asesoramiento, que son: 1, la planificación y acción, apoyo al diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, donde resalta el apoyo al plan de Villamontes, al plan de desarrollo municipal de Villamontes. En la área 2, la transparencia. En la área 3, la descentralización, interculturalidad, relación entre los indígenas y la población urbana y los interfaces originarios, especialmente en el proceso iniciado en el 2002, la consolidación del Distrito Municipal Indígena de Cami. 4, el diálogo productivo, que significó acompañar al proceso del diálogo nacional Bolivia Productiva, no solo para alimentar las estrategias bolivianas de reducción a la pobreza, sino para ajustar las estrategias productivas tanto en los ámbitos municipales como mancomunidades y los planes departamentales de desarrollo económico y social. Y 5, la Asamblea Constituyente, con el acompañamiento a las propuestas de los actores y las organizaciones de la región. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo Cami avanza en el plan de desarrollo distrital indígena. Jóvenes y ancianos, excapitanes, subalcaldes y mujeres trabajan durante un año en un proceso de revalorización de su identidad cultural, cuyo resultado fue Ñanderreco, que quiere decir la vida buena, que recoge no solo los principios guaraníes, sino también sus valores sobre el concepto de calidad de vida para usarlos como herramienta de desarrollo. Cami avanza en el plan de desarrollo distrital indígena luego de un proceso de capacitación sobre gestión municipal. Los pobladores elaboran un plan de desarrollo distrital que establece competencias, procedimientos y mecanismos para el desarrollo del distrito en convivencia pacífica e interrelación productiva con el gobierno municipal de Cami. El plan acompaña el estatuto comunitario, que es reconocido por el Consejo de Gobierno Municipal de Cami. Siguiente, por favor. Entre los principales procesos que acompañó la GTZ está el del norte de Potosí, los cuales destacan en la gestión mancomunada del desarrollo regional, la formulación y ejecución del plan estratégico de desarrollo, el municipio transparente por medio del mejoramiento de las capacidades de control social y rendición pública de cuentas, destacándose el impulso a los espacios en los consejos de desarrollo municipal. El punto 4 dice gestión del conocimiento para el desarrollo regional a partir del fortalecimiento de las capacidades para la resolución de conflictos y la concertación de la sensibilización en temas de género, generacional e interculturalidad en la formación del liderazgo. Siguiente, por favor. Y en el Ministerio de Planificación para el Desarrollo, en la gestión 2009, se formuló el Plan Vida. El objetivo era erradicar la pobreza. También se realizan ajustes y adecuaciones en el Plan Nacional de Desarrollo y la nueva Constitución Política del Estado. En este marco, se formula el Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional, el SPIEP, que reemplaza al CISPLAN. También apoyó
a la Dirección General de Planificación. Y el soporte técnico a esta dirección se traduce en 5 líneas de trabajo. 1. La incorporación de la planificación sectorial de desarrollo en los 26 sectores inscritos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, como instrumento que desde la visión del vivir bien devuelve al Estado su rol protagónico en la economía. También en esta línea destaca el apoyo a la planificación anual de desarrollo, PAD, con visión y la planificación estratégica institucional sectorial. 2. La planificación a niveles subnacionales, donde destaca la construcción de normas metodológicas e instrumentos de planificación en los niveles departamentales, municipales, regionales y de territorios indígenas originarios, campesinos, ámbitos autonómicos reconocidos por la nueva Constitución Política del Estado. 3. El desarrollo de instrumentos de articulación e integración entre planificación de desarrollo y ordenamiento territorial. 4. El desarrollo de instrumentos de articulación e integración entre la triada, planificación de desarrollo, gestión de presupuesto e inversión pública. Y por último, el 5, incorporación de criterios de seguimiento y evaluación en los procesos de planificación. Eso sería todo. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de consultas, comentarios, aportes que pudieran hacer no solamente los expositores, sino los participantes. Adelante, por favor. ¿Nadie? Blanca López, a ver algún comentario al respecto de la exposición. Sí, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vemos que ya en este periodo se caracteriza, ¿no? Comienza con el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, que asimismo con toda la crisis política, económica que había en ese entonces, lo lleva a su renuncia, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas fue el impuestazo, que obviamente desencadenó todo el conflicto, digamos, ¿no? Bueno, ya se venía una crisis económica y se profundiza obviamente una crisis política y social a raíz de las medidas que para mi gusto desatinadas, digamos, ¿no? No solamente el impuestazo, que se desencadenaron, como le digo, en una serie de conflictos que conllevó después a la renuncia del expresidente Goni Sánchez de Lozada y ahí a una inestabilidad, vamos a decir, política, porque de una sucesión asume el vicepresidente la presidencia, luego en una situación de inestabilidad tiene que renuncia, asume, hasta que al final termina, digamos, el presidente del Tribunal de Justicia, creo que era, Rodríguez Belcé. Entonces Sí, fue un desencadenamiento, digamos, de procesos que realmente no a ningún país le hubiese gustado pasar. Y obviamente eso originó lo que al final de cuentas desencadenaría en asumir la presidencia Evo Morales Ayma, digamos, ¿no? Y no es que yo quiera estigmatizar al gobierno de Evo Morales Ayma, pero no nos olvidemos que quien lo hace presidente son diferentes sectores, obviamente sus adeptos, un
grupo que ya estaba cansado de la política tradicional de los partidos tradicionales, que generó un descontento generalizado, y también aquellos que pretendían un cambio para esta Bolivia, y entonces la suma de esos tres, vamos a decir, estos tres grupos, hicieron que Evo Morales llegue a la presidencia, con un nuevo enfoque de ver la realidad boliviana, y que en esta nueva concepción de economía, de un sistema socialista comunitario, que es lo que se aprueba en la nueva Constitución Política del Estado, con la Asamblea Constituyente, realmente se reconfigura este nuevo sistema, donde, bueno, ha tenido sus aciertos y desaciertos, digamos, ¿no? Entonces, en lo que a planificación se refiere, debemos pensar en que ya no, si bien se sigue implementando el Sistema Nacional de Planificación, pero poco a poco, hasta hoy en día lo vamos viendo, ya en el año 2017 se aprueba un nuevo sistema de planificación, que eso lo vamos a ver en la cuarta unidad, pero que desencadena en una nueva concepción de planificación, que ya no es el PGDES, sino el PND, Plan Nacional de Desarrollo, con sus cuatro, vamos a decir, ejes temáticos, que es Bolivia digna, democrática, productiva y soberana, ¿sí? Teniendo, vamos a decir, como pilares fundamentales esas estructuras que han planteado una nueva, por eso les decía, una nueva concepción del vivir bien, ya no pensado en el ser humano independiente, es decir, pensando en la satisfacción de las necesidades básicas que tiene el ser humano, sino más bien pensando en ese ser humano que viva en una comunidad, y que el vivir en esa comunidad, el convivir con esa comunidad, obviamente trae consigo también el rescate de las costumbres, de todo lo que significa, se me fue la palabra, tema de ancestrales, el vivir de esos, fue la palabra, rescatar las tradiciones, pero no en el sentido de rescate y valoración, sino más que todo, bueno, es una pugna de formas de ver la vida con otra óptica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario muy personal, y que hoy en día, con los nuevos modelos de planificación, es que vamos a hacer las críticas más adelante en la unidad número 5. Pero eso es lo que yo podría hacerles de comentario en relación a este nuevo modelo de concepción del desarrollo. Preguntas, comentarios, aportes. Jóvenes. ¿Nada? Bueno, por lo visto están muy, muy cansados, ¿o qué es lo que pasa? ¿Jóvenes están ahí o es que...? Dicen, yo quería aportar sobre un Sí. poco de lo que fue la movilización en La Paz en octubre del 2003. Ya. Por si no quedó un poco claro, fue un acontecimiento, ¿no?, en el que se había producido una confluencia de tradiciones diversas de lucha
popular en donde ella se encontraba lo que era pues la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, que fue que arribaron al Alto y a La Paz, lo que fue un bloqueo y una huelga en donde se había adoptado simultáneamente, ¿no?, lo que fue un estallido de dinamitas y usos de ondas que se habían mezclado para resistir a la agresión armada de las fuerzas militares, ¿no? Porque igual, para complementar de lo que fue lo de las movilizaciones de La Paz. No, lo de las movilizaciones, bueno, no sé cuántos años tendrán ustedes, pero no nos olvidemos que fueron años muy difíciles. Háganles comentarios a sus padres, a sus tíos, personas mayores que ustedes, para ver, van a disculpar, no es que esté con sueño, pero se me ha bajado la presión y estoy que me caigo de sueño. Es como, ¡bum!, se me bajó totalmente. Es el clima que me tiene un poco mal. Ha sido, querramos o no, conflictos en todo el país, principalmente en lo que fue Cochabamba y La Paz, a raíz de Febrero Negro y Octubre Negro, ¿sí? Entonces, ¿por qué se denomina Octubre Negro y Febrero Negro? ¿Alguien, por favor, podría hacer algún comentario al respecto? Octubre Negro ya lo habló su compañera. Febrero Negro, ¿por qué se dice? Leonel, usted que habló de la primera parte. Leonel, ¿qué? Perdón, dice mi Octubre Negro, me dice, ¿no? Febrero. Febrero Negro. En febrero de 2003, el presidente José Gonzalo Sánchez de Lozada envió un proyecto de impuesto al salario y bautismo después de la población con que fue declarado como un impuestazo en ese tiempo. Ya. Que generó una ola de protesta en La Paz. Impuestos a los salarios, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bueno, no se van a acordar ustedes, digamos, ¿no? Pero el de Octubre Negro, entonces, ¿de qué fue? El de octubre. Que fue que se dio a las convulsiones sociales generales que hubo en ese tiempo. Pero ¿por qué se dio? ¿Por qué se dio? Eso es lo que necesito saber. Que el presidente Gonzalo Sánchez Lozada dio algunas medidas de propuesta en el gobierno que autorizó la intervención militar contra acciones protagonizadas posibles en ese tiempo. Ya. Ok. Que cobraron la vida de varias personas. A ver, no sé qué está haciendo un comentario. Sánchez me dice, por la venta de gas a Chile. Ah, bueno. Bueno, entonces, lo que quiero decir, bueno, dice Marco Amutari, ¿eso es correcto o no? A ver, lo que les ha tocado exponer, ¿no han revisado la bibliografía? Sí, Listen, fue no a la venta de gas por Chile a los Estados Unidos en el de octubre-enero.
Muy bien, eso fue de octubre negro. Sin Sí. embargo, lo de febrero negro fue a raíz del impuesto que quiso implementar Goni Sánchez Lozada a los sueldos, ¿verdad? Sí, licencia. Bueno, ¿qué más? Bueno, el tema que todo se desencadenó en toda una convulsión que generó, bueno, terminó con la salida de la renuncia, en este caso, de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿sí? Entonces, pero no nos olvidemos de que de ahí, a partir de eso también, bueno, ya luego de las elecciones se aprueba toda una agenda política de la elección de la Asamblea Constituyente, los referendos, revocatorio, delimitorio, entonces que provocaron el tema del como que dividir el país en dos bloques, el bloque de la media luna y el bloque del otro lado, digamos, ¿no? Entonces que generó ciertos conflictos por toda esa, vamos a decir, formas de concebir, en este caso, la posición que estaban tomando los departamentos que hacían parte de la nueva luna. Voy a hacerles una consulta, lo que pasa es que estoy de verdad media con... Se me ha bajado muchísimo la presión y estoy a bostezo y como si voy a caer de sueño. Quería hacerles una consulta. Yo había quedado que el examen de esta unidad iba a ser el día martes y quiero proponerles perdón por favor, pero es que, como les digo, estoy muy, para el día jueves, si bien es la semana de la facultad, y ustedes me dirán, bueno, no es dable que estemos tomando examen, dado que el examen recién a partir de la semana del 16, siendo que el 16 es el revocatorio. Sin embargo, yo les quisiera llamar vamos a decir, al entendimiento de que en la medida en que ustedes den un examen antes, los otros exámenes les va a resultar mucho más, no se les van a atropellar, digamos, los otros exámenes. Por esa razón yo quería tomar el próximo jueves y yo el día martes, que espero estar mejor, digamos, ¿no? Para que yo les haga la puntualización de los temas que obviamente van a estudiar ustedes en este fin de semana. Y ya que el día martes, perdón, no es que tenga, sino que es cuando se me baja la presión, estoy a bostezo y a bostezo. El día martes yo puntualice los temas y podamos dar el examen el día jueves. A mí me preocupa seguir avanzando porque la semana que nos toque la evaluación del Mercosur, yo voy a ser la coordinadora de la visita de los pares evaluadores. Por favor, su audio. Su audio. Gabriela. Entonces yo no sé si esta semana voy a poder pasar clases, digamos, ¿no? Entonces voy a estar de aquí para allá con los pares evaluadores, así que me va a ser un poco difícil la situación, entonces yo quiero avanzar sobre aquellas metodologías de planificación donde podamos prepararnos para la evaluación de la carrera, tratando de revisar la autoevaluación y que si acaso nos tocara, digamos, como grupo que tenga que recurrir los pares al grupo nuestro, ustedes tengan los elementos necesarios. Entonces, por eso es mi afán de no retrasarme más en cuanto al examen. Y para mí sería cómodo ya avanzar la próxima clase sobre el cuarto tema y dejar el examen para la semana del 16,
pero para mí sería más cómodo primero cerrar este capítulo, cerrar esta unidad y continuar después con las otras unidades. ¿Qué les parece? Sí, Lisa, ya habíamos quedado, creo. Pues, Sí, entonces el jueves daríamos el examen, por favor. El martes yo voy a puntualizar. No estoy en condiciones ahorita, como que estoy muy... y por favor estudien, no solamente estudien las diapositivas, pásenlas todas por favor al grupo de WhatsApp y puntualicen algunas cosas para que ya el día martes vengan a clase más bien haciéndome preguntas y no tanto de que yo haga una revisión. Quiero que se preocupen de ver cuáles han sido las políticas de cada uno de los gobiernos y cuál ha sido el plan, qué buscaba el plan y si se concretaron o no se concretaron. Entonces así pueden ir más o menos visualizando para poder estudiar de la mejor manera posible. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Está bien, Lisa. Sí, Lisa. Ok, bueno, vamos a quedar acá, por favor, como les decía, con las disculpas del caso, y nos veríamos el día martes. Lean, por favor, estudien el material para que el martes estemos haciendo una revisión. ¿Ya? Bueno, nos veríamos el día martes, por favor, que tengan buenas tardes.